Continuamos con la segunda parte de la capacitación de las calderas murales. Vamos a continuar con errores. Vamos a darle la orden en el momento a ver qué ocurre cuando hay problemas con parte del gas. Aquí conectamos aquí porque es el puente para la calefacción. Ya la caldera arrancó. Ahí le hace varios intentos de encendido. Entonces, si hay problemas de gas, presión de gas, regulador mal diseñado, es una caldera de 40 kilovatios. Entonces, lógicamente, tiene que tener un buen regulador para que garantice el cabal de gas. Aquí hace varios intentos de encendido y si no hay gas en la red, pues lógicamente, como es una caldera inteligente, va a salir un código de error. Él hace más o menos 3, 4 intentos. Entonces, como no encendió, salió el código de error E1, falta de gas. Entonces, E1 podría ser falta de gas, aire en la tubería, presión de gas, regulador insuficiente. Vamos a abrir el gas, lo que estamos haciendo aquí en laboratorio, y vamos a resetear la caldera. Vamos a darle un reset aquí para que se resete el código E1. Aquí dice reset. Entonces ahí vamos a resetear. Ya vuelve a arrancar, va a dar chispa. Y ahí está trabajando la caldera. Quiere decir, el código de error E1 también lo puede dar el sensor de llama. El sensor de llama, si no detecta la llama, también daría código de error E1. Vamos a cerrar el gas para que enseguida hagamos también pruebas con el diodo para poder descartar cuadro de fallas con las válvulas solenoides. Porque si hay un cuadro de fallas de error 1, puede ser las válvulas solenoides. Entonces vamos a utilizar el diodo en este tiro para hacer las pruebas con el diodo para verificar las válvulas solenoides. Bueno, acuérdense que el cátodo nos puede servir para simular un equipo como si fuera el gas. Ya aquí no vamos a utilizar gas, vamos a hacer pruebas con el diodo. Entonces ponemos el cátodo, el que va para el chasis, pero aquí vamos a utilizar de una vez desde la varilla, para no tener que sacarlo de la tarjeta en la terminal que va al sensor de llama. Bueno, vamos a volver a darle la orden. Voy a puentear otra vez porque estamos usando como calefacción. Ahí va a arrancar otra vez la caldera. Entonces, ¿qué hago yo con el cátodo del diodo? Lo llevo a chasis. Cuando lo pego al chasis, en este momento la caldera está trabajando simuladamente. Vamos a verificar entonces en caso de que hay un cuadro de fallas en las válvulas solenoides. Esta caldera trae 4 válvulas. Vamos a ubicar la válvula principal. Detrás, aquí entra el gas. Aquí vemos la entrada de gas. Entonces, detrás de ahí hay una válvula solenoide que está por detrás. Había que entrar más allá. Y la válvula número 1, esta válvula principal número 1. Entonces verificamos si llega voltaje. Si llega voltaje, la tarjeta está buena. Si no llega voltaje, la tarjeta puede estar mala, entonces daría error 1. Vamos a verificar el voltaje de corriente continua en la solenoide número 1. Entonces vamos a poner el multímetro en escala de 200 voltios corriente continua. En este momento, ¿qué código de error está dando? E5. E5. Aquí hubo un problema del error también, que es el del presóstato. Vamos a mirar por qué se generó error 5. Reseteemos la caldera un segundo. Ahí está trabajando otra vez. Ahí estamos simulando. Entonces vamos a verificar voltaje en el cable que está conectada a la válvula número 1. Cable rojo, negro, voltaje corriente continua. 200 voltios, corriente continua. Metamos las puntas ahí.
Quiere decir, esa válvula solenoide trabaja con 103, 104 voltios corriente continua o directa. Ese voltaje es el que debe entregarle la tarjeta. Si no le entregaría voltaje, pues se haría problemas de tarjeta. Ahora vamos a verificar la resistencia de esa válvula. ¿Cuántos ohmios marcaría? Apagamos un momentico para verificar la resistencia de esa válvula. Entonces, bueno, ahí está por detrás, se ve la válvula número 1, la solenoide número 1, la que recibe 105 voltios de corriente continua. Vamos a verificar el ohmiaje de esa válvula en escala de 2K. Vamos entonces a verificar la resistencia de la válvula número 1, la que vimos por detrás, el ohmiaje de esa válvula en escala de 2K. Vamos a mirar, sacamos con unos caimanes de allá a las terminales, esa válvula es de 1.680 kiloohmios, multiplicamos por 1679 ohmios. Bueno, vamos a hablar entonces de la válvula número 2. Esta válvula tiene un tornillo abajo, se llama válvula reguladora de presión. Vamos a verificar el voltaje que le llega y la resistencia. Entonces montemos el multímetro en escala de 200 voltios corriente continua. Entonces desmontemos las terminales. Venga, para que chequemos el voltaje. Estas válvulas tienen polaridad, mire. El negativo es menos y el rojo es positivo. Ya están marcadas ahí. Si usted la monta equivocadamente, no funciona la caldera. Da error 1 también. Entonces vamos a verificar el voltaje. Corriente continua, 200 voltios. Voltaje de corriente continua, 200 voltios, porque estamos utilizando para verificar el voltaje que entrega la tarjeta. Vamos a darle la orden a la caldera, conectemos el circuito, prendamos la caldera ya. Bueno, ahí va. Ponemos el diodo. Esa válvula solenoide trabaja con 24.7 voltios corriente continua. Listo. Vamos a verificar la resistencia también, a ver de cuántos ohmios es la válvula. Listo. Vamos en 2K para ver la resistencia de esta válvula solenoide. Entonces vamos a medir aquí el ohmiaje. Mire que esa, como tiene bajo voltaje, no es 100 y pico, pues lógicamente ya podemos pasar a 200 ohmios. Es más o menos de... En este momento es de 84 ohmios. Esa resistencia es de 84 ohmios, la válvula reguladora. Listo. Bueno, vamos a pasar enseguida para la válvula número 3, válvula de modulación. Listo. Bueno, vamos a hacer el chequeo de la válvula número 3. El voltaje que le llega de la tarjeta a esa válvula. Entonces vamos a montar el multímetro en escala de 200 voltios corriente continua. Desconectamos el rojo, que es positivo, y el negro, que es negativo. Montamos el multímetro en 200 voltios corriente continua y verificamos el voltaje que le llega a esa válvula solenoide. Vamos a prender la caldera para darle la orden. Que le llega a la válvula número
3 de modulación, 103.5 voltios, corriente continua. Ese es el voltaje que entrega la tarjeta. Si la tarjeta no generaría voltaje, pues lógicamente saldría error E1. Vamos a verificar la resistencia de la válvula. Entonces, ahora sí vamos a medir la resistencia de la válvula. En escala de 2K. Apaguemos la caldera un momentico y vamos a ver la resistencia. Entonces vamos a pasar el multímetro en escala de 2K. Porque lógicamente, como es una válvula que trabaja con 100 y pico de voltios, posiblemente la resistencia, vamos a ponerla en voltaje de corriente continua en 200 voltios. Listo. Resistencia 2K. Si vamos a pasarlo a 2K. Resistencia sí, porque vamos a medir resistencia. Ahí está, tiene 1778 ohmios o .776 kiloohmios. También se puede leer en kiloohmios o multiplica por 1000 ohmios. Listo. Bueno, la válvula solenoide número 4, válvula de modulación. Está arribita, cable rojo-negro. Entonces vamos a chequear el voltaje que le llega. Lógicamente le va a llegar el voltaje de la válvula número 1, 105. Vamos entonces a desconectar esos dos cables. Desconectemos los dos cables. Vamos a prender la caldera y vamos a darle la orden para ver qué voltaje entrega. Miremos el display si la caldera... Ah, ya arrancó la caldera, hágale. Venga, entonces miremos aquí el voltaje. Es lo que estamos hablando, 104, 105 voltios de corriente continua, porque esa solenoide está alimentada con la válvula número 1. Muy bien, entonces vamos bien en el chequeo de los voltajes y la resistencia de la válvula. Vamos a verificar la resistencia de esa válvula. Apaguemos aquí el circuito una vez eléctrico para evitar un corto. Entonces vamos a mirar la resistencia solenoide. También tiene que marcar 1000 y pico de ohmios aproximadamente. En 2K. Sí. Entonces, $1717.16 ohmios o 1.716 kiloohmios. Entonces, esa es la resistencia de la válvula número 4. Bueno, vamos a continuar con otros códigos de error. Entonces, error 1. También lo puede dar el sensor de llama. Cuando no detecte llama. El sensor de ionización, si está fracturado, si está en corto, vamos a suponer que estuviera en corto. ¿Cómo se verifica un sensor de llama si está en corto? Usted verifica, lo pone en continuidad. Verifica continuidad en el multímetro primero. Si usted le marca continuidad de la varilla al chasis, eso es corto en un sensor de llama y eso daría un código de error. Vamos a ver si es verdad. Vamos a pegar un caimán contra el chasis directo a ver qué código de error nos da. Como si estuviera tocando la varilla del electrodo, el chasis. Entonces la caldera posiblemente no trabajaría. Vamos a darle la orden a prender la caldera. Hace sus intentos de encendido.
pero como no tiene llama y eso va a salir error 1. Error 1, sensor de llama en corto, sensor de llama fracturado, la porcelana, y generaría error 1 también. Entonces, del termostato high límite de seguridad es el que protege el intercambiador de calor de un high límite de temperatura. Vamos a darle la orden, vamos a desmontar una terminal del termostato. Ahí es una pinza mejor. No, ahora sí. El termostato high límite de agua estamos puenteando porque lo estamos simulando, allá está metido al fondo. Si hay exceso de temperatura, pasa abierto. La caldera se apaga y tiene que salir un código de error allá. ¿Qué error dio? E2. E2. Quiere decir, ahí se abrió el circuito del termostato. Entonces, la caldera se bloqueó por exceso de temperatura del high límite, que se le mide continuidad. Ese termostato se le mide continuidad. Vamos a medirle continuidad. Voy a apagar la caldera. Él es normalmente cerrado. Entonces, si pasa abierto, da error 2. Muy bien, vamos a continuar con otro código de error. Peguemos entonces las terminales, pero primero vamos a darle la orden para verificar lo que había ahorita. Listo, que por qué la caldera no... E2. E2, código de error, E2, termostato abierto. Listo. Bueno. Continuar entonces con código de errores en caso que haya problemas en el ventilador. Voy a cerrar el agua y vamos a verificar en caso que el ventilador tenga problemas en voltaje de la tarjeta, que tenga problemas de ese tipo. Entonces vamos a desconectar aquí pues, para que se apague por calefacción, que están trabajando por calefacción. Voy a apagar la caldera para desconectar el motor para tener seguridad que no hagamos un corto. Desconectemos el alambre que alimenta el motor ventilador. A ver qué código de error da el motoventilador. Le voy a dar la orden a la caldera. La prendo. Voy a cerrar el circuito primario para que prenda o de chispa. En este momento se siente trabajar la bomba, pero el ventilador no arranca, suponiendo pues que haya un cuadro de fallas por tarjeta o por motor. Vamos a ver qué código error va a salir en el display. Posiblemente puede salir el E3, porque el ventilador es el encargado de darle una señal al presostato. Entonces vamos a ver en qué tiempo sale ese código de error. E3. E3. Entonces mire que el motor no arrancó. Como el motor es el encargado de darle una señal al presostato, debe pasar a cerrado. Entonces al motor se le debe verificar primero voltaje que le llega de la tarjeta al motor, corriente alterna. Pongamos el multímetro en 200 voltios, corriente alterna. Corriente alterna, 200 voltios. Vamos a resetear allá el error, porque el error está en el display. Démosle la orden. En este momento le doy la orden. Hay 117 voltios. Quiere decir, la tarjeta le tenga que entregar un voltaje de 110, 120 voltios alterna al motor. Si el motor no arranca, entonces hay que descartar con el multímetro la resistencia del motor. Vamos a verificar el multímetro en escala de ohmios para verificar la resistencia del motor. Entonces pasémoslo a ohmios en escala de 200 ohmios. Esta es la resistencia en ohmiaje del motoventilador, es de 8.2 ohmios. Entonces hasta ahí ya sabemos que si el motor está malo da error 3. Vamos a continuar con el presostato. ¿Qué errores da el presostato en caso que no se active por ventilador?
Técnicos deben de saber los presostatos si son normalmente cerrados o abiertos. Hay equipos que los presostatos son cerrados, en algunos casos. Entonces vamos a verificar con el multímetro si este presostato es normalmente abierto o cerrado. Traigas el multímetro y vamos a checarle continuidad. Vamos a sacar aquí hasta terminar. Checa el multímetro. Póngalo en continuidad audible. En este momento, como el ventilador está trabajando, no nos está diciendo la verdad. Aquí está cerrado. Voy a apagar la caldera para virar cuando el presostato, la caldera está apagada, ahí pasó a ser abierto. Que este presostato es normalmente abierto. Vamos a mirar cuando no pasa cerrado qué código de error da. Voy a darle la orden a la caldera. Ahí va a arrancar la caldera. Arrancó el ventilador, pasó a cerrado el presóstato. Pero como los cables los tenemos sueltos, lógicamente no dio ni chispa, porque no pasó a qué, a cerrado. Entonces no pasó a cerrado, ni siquiera dio chispa ni abrió válvulas, que es lo que tiene que tener en cuenta un técnico. ¿Qué código de error dio? Error 3. T3. Porque no pasó a cerrado. Pues vamos a mirar el otro código de error que da. Vamos a apagar la caldera, vamos a montar los cables de nuevo. Entonces vamos a volver a dar otra simulación con la caldera trabajando. Si hay una mala evacuación de humos, ahí está trabajando la caldera. En caso de que el ducto no esté evacuando gases y ya esté trabajando, porque ya el presostato está encerrado, ¿qué puede pasar aquí? Vamos a mirar. Vamos a desconectar como las mangueras, que son las encargadas de darle la señal al sistema. Ahí se apagó. Vamos a ver qué código de error va a dar. Vamos a mirar qué código de error va a salir en el display. Entonces posiblemente E3. salió E3, porque pasó otra vez abierto. Pero vamos a mirar cuando se forma un contraflujo, quiere decir que se devuelve la presión de la evacuación de humo hacia adentro. Vamos a resetear el error E3, resetémoslo, para que la caldera encienda. Listo. Déjenla traer un momentito. Vamos a bloquear la salida de gases, a ver qué ocurre con la mala evacuación de humos. E3. Entonces vamos a mirar el caso que vimos ahora del error 5. Pongamos el presostato.